Estamos seguros de que Leclerc permanecerá en Ferrari hasta 2029, año en que expira su contrato plurianual. Lo vemos en el video de hoy. Vamos a ver también las declaraciones de Jean Alesi y también de David Coulthard sobre Ferrari. También debemos hablar sobre la preparación del equipo para Canadá y ahora vemos todo en detalle. Si les gustan los videos, no olviden dejar like, suscribirse y activar notificaciones para no perderse ningún video. Y ahora empecemos ya. Hasta el momento, el futuro de Leclerc en Ferrari jamás se ha cuestionado. El mismo Leclerc siempre ha valorado a su equipo y siempre ha dicho que Ferrari será el equipo con el que correré para siempre. He tenido un amor por la rosa desde que era pequeño, desde que vivía en Mónaco, iba en karts. Siempre soñé con conducir en Ferrari. Pero a día de hoy, con esta temporada negativa de la rosa, se ha cuestionado por primera vez el futuro de Leclerc en Ferrari. De hecho, se dice que el contrato plurianual, que terminará en 2029, podría finalizar antes. Y entonces, digamos, usar una cláusula de salida para terminar el contrato al final del 2026 y entonces hacer una temporada con el primer ciclo regulatorio, luego hacer un año del primer ciclo regulatorio para ver cómo es realmente el nuevo coche de Ferrari. En caso de que no sea competitivo, podría considerar incluso irse. LECLERC. Esto es porque en 2029 Leclerc tendrá 31 años y no quiere terminar como otros campeones. Como el mismo Jean Alesi, que en el pasado corrió para Ferrari, pero nunca lograron dar ese salto de calidad adicional. Y por lo tanto Leclerc está considerando otro equipo, ya sea Mercedes o Aston Martin, para ver un futuro diferente y por lo tanto correr en un equipo más competitivo que Ferrari. Porque hasta hoy, con 7 temporadas en rojo en su haber, Leclerc nunca ha logrado concluir mucho, hacer placas por un lado. Un piloto más joven logró concretar más con una McLaren definitivamente más competitiva en el último periodo de Ferrari. Mientras que Leclerc, con un coche que siempre no está a la altura, no ha logrado obtener los resultados esperados. A pesar de que el talento estaba allí, entonces si hasta ahora el futuro de Leclerc estaba marcado en rojo, recuerda que hay una cláusula de salida que le permitiría dejar Ferrari antes de que finalice su contrato en 2029 y salir a finales de 2026. Y ten cuidado que no solo se pone en duda a Leclerc, sino que la misma dirección de Ferrari también ha puesto en duda a Vasseur. Con un posible intercambio entre Antonio Coletta, que actualmente dirige el World Endurance Championship en Ferrari, tal vez un intercambio con Coletta que podría llegar a la Fórmula 1. Aunque el mismo Antonio Coletta siempre ha negado su futuro en la máxima categoría, sin embargo el futuro de Vasseur está en duda desde esta temporada, digamos, fallida. Obviamente se dará otra oportunidad para el 2026 con Vasseur, lo ha repetido varias veces. Con su equipo técnico listo para trabajar, pero seguramente hasta hoy los resultados de Vasseur no son los esperados antes de su llegada. Ahora bien, imaginemos un escenario hipotético. Leclerc podría ir a Mercedes en lugar de George Russell, quien aún no ha renovado con el equipo de Brackley. O incluso Toto Wolff siempre ha repetido su estima hacia Charles, por lo que lo considera un piloto a la altura. O en lugar de Alonso en Aston Martin. Con una retirada del español en los próximos años, podría ir al equipo de Silverstone y ver si puede ser competitivo. También motorizado, Honda. Lo repito, desde los próximos años podríamos ver si Aston Martin realmente podrá luchar por el título, incluso con la llegada de Adrian Newey a la Verdona. Lamentablemente me duele admitirlo, pero esta decisión de Charles será muy importante para su futuro, porque hasta hoy es un piloto sí joven, pero no es ni siquiera el más joven de la categoría. Y ha invertido algunos años en su carrera en la Fórmula 1 sin obtener resultados importantes, como lo han hecho algunos de sus colegas. Max Verstappen, ganador de 4 títulos. Pero también pensemos en otros pilotos que han ganado más que Charles hasta ahora, quizás incluso teniendo menos talento. Por ende, él debe reflexionar sobre su futuro. Y si continúa en Ferrari o no, veremos cuál será la decisión del mismo Leclerc. Pero esta cláusula de salida anticipada, bueno, asusta a la misma Ferrari, que no puede permitirse perder a un piloto tan fuerte como Leclerc con tanto talento. ¿Cuál es la situación actual de Ferrari? En las últimas 2 carreras, en Mónaco y Barcelona, Leclerc ha logrado 2 podios cruciales. Vasseur ha reafirmado que las actualizaciones llegarán muy probablemente en Silverstone o en Austria. Como mencionamos ayer en el video, hay que exprimir al máximo este Ferrari, Scuderia Ferrari, 25 y llevar a casa la mayor cantidad de puntos el domingo. Este es el objetivo de Vasseur, lo ha repetido varias veces, no quiere comprometerse con el resultado final, pero quiere extraer el máximo potencial.
hemos presenciado una mejora en las carreras recientes, especialmente en la del domingo, porque en la clasificación Ferrari todavía tiene muchas dificultades, especialmente en comparación con su rival directo, que actualmente es Mercedes en la clasificación. Dicho esto, no podemos esperar más que un posible podio también aquí en Canadá. Y también debemos hablar sobre las declaraciones de Jean Alesi, tanto sobre Leclerc como sobre Vasseur. Sobre Leclerc ha dicho que se ve a sí mismo en él, Jean Alesi. En 1995, el 11 de junio logró su primera y única victoria en Canadá y, entre otras cosas, se quedó sin gasolina en la vuelta de regreso, donde Schumacher le dio un aventón. Y Alesi tenía muchas expectativas en esa temporada para llevar a casa el Mundial en Maranello, pero el coche no era competitivo y no estaba a la altura del Mundial. Y esto también lo entendieron los aficionados. Y entonces Jean Alesi hizo este paralelismo entre él mismo y Leclerc, en el sentido de que Leclerc también tiene mucho talento, pero no tiene el coche disponible para llevar a casa el Mundial. Y sobre Vasseur, por otro lado, se ha inclinado y ha dicho que según Jean Alesi no es como Jean Todt. Jean Todt tenía poder en Ferrari, podía mandar y decidir y daba una dirección al equipo, mientras que Vasseur no parece estar a la altura. Además agregó que hay muchas personas dentro de Ferrari que no tienen las habilidades, pero quieren mandar. Y Jean Alesi también se ha pronunciado sobre Hamilton diciendo que se necesita tiempo, pero volverá a obtener los resultados de antes y por lo tanto volverá a ser más competitivo. El coche es su limitante actual. Por otro lado, sin embargo, David Coulthard en el periódico alemán Bild se ha pronunciado sobre la situación de Hamilton y ha hecho un paralelismo con lo que vivió Schumacher. Es decir, después de retirarse en rojo en Ferrari, al final de 2006 regresó a Mercedes para intentar reescribir la historia. Entonces, abandonando el glorioso pasado construido en Ferrari y reconstruyendo una historia más romántica de un piloto alemán en la casa alemana. Por lo tanto, Schumacher en Mercedes no logró los resultados esperados. David Coulthard ve la misma situación con Hamilton. De hecho, se le preguntó: ¿crees que Lewis podrá conquistar el 8º título? Y él respondió de manera tajante no. Entonces, el expiloto de McLaren y Red Bull, David Coulthard, dijo que no cree que parezca posible al menos conquistar el 8º título para Lewis Hamilton. Pero también debemos hablar sobre el tema de las unidades de potencia. De hecho, al llegar a Montreal se habla mucho sobre la energía eléctrica suministrada al motor híbrido. Precaución, se pueden usar hasta 4 unidades de potencia anualmente para evitar penalizaciones. Y Frederick Wettstein, que trabaja en Ferrari desde 2012 y es responsable de la parte turbo de los motores, se ha pronunciado sobre las unidades de potencia de Ferrari y ha dicho que en Canadá se hace el 73% de la vuelta con gas a fondo. Y por lo tanto, se va a utilizar gran parte del motor, especialmente la parte turbo y también la parte del motor híbrido. Por lo tanto, ten cuidado. Con temperaturas más frescas se puede aprovechar al máximo el motor durante la vuelta y también en la carrera. Pero si hace más calor, bueno, entonces hay que gestionar más el uso del motor híbrido, especialmente en la frenada y aceleración para evitar tener el famoso fenómeno del recorte en la extensión en las rectas. Este es un factor que hemos visto. Ferrari ha pesado mucho en Ferrari en los últimos años. Hemos visto muchas veces a Ferrari no tener la velocidad máxima de los oponentes. No tanto por la resistencia aerodinámica del coche, sino más por el famoso fenómeno del recorte y por lo tanto el problema del motor eléctrico de Ferrari, es decir, la parte híbrida. Por eso, con la congelación de las unidades de potencia que se ha iniciado desde 2022, es fundamental hacer un cambio también de los componentes internos, individuales. Las unidad generadora de motor térmica, las unidad generadora de motor cinética, el turbocompresor de la unidad de potencia para siempre tener un componente fresco dentro del motor y evitar que uno de los componentes tal vez cause problemas en la carrera y por lo tanto obligue al piloto a detenerse. Pero esto debe evitarse a toda costa en un campeonato mundial donde las unidades de potencia están congeladas y 4 son el máximo de unidades de potencia utilizables. Por eso es necesario cambiar los componentes internos para tener un componente, un motor fresco y que no cause problemas en la carrera. Pero también debemos hablar de la crítica que los pilotos han hecho a la Federación Internacional del Automóvil en particular sobre la forma de duelos, de enfrentamientos en la pista, que ahora es cada vez más artificial. Puedes adelantar con el sistema de reducción de arrastre, puedes hacer adelantamientos calculados, pero sin hacer adelantamientos naturales. Y esto es lo que dijo Verstappen, que dijo: me adapto al estilo de carrera que hay actualmente, a las reglas vigentes.
pero no es una forma normal de duelo, digamos natural, es una forma artificial de correr, y esto es un problema para todos los pilotos. Incluso Alex Albon lo mencionó. Se requiere precisión milimétrica, pero a 250 km por hora es complicado calcular un adelantamiento perfectamente. Por eso hemos visto también los recientes choques en España, donde después Verstappen tuvo que devolver la posición. Y Christian Horner dijo que tuvimos que pedirle a Max que devolviera la posición porque no estábamos seguros de que ese adelantamiento fuera permitido. Podríamos haber recibido una penalización y para evitar todo eso decidimos devolver la posición. Pero esta Fórmula 1 tan construida, donde el box tiene que pedir que se devuelva la posición, donde ya no se pueden hacer adelantamientos al límite, pero todo debe ser calculado, incluso el aire sucio que afecta a los neumáticos. Así es la Fórmula 1 que deseamos. Para mí no es la misma pregunta que les hago a ustedes. La Fórmula 1 debería ser más libre, con menos aerodinámica y aire sucio, pero actualmente es demasiado artificial, incluso en los adelantamientos. Y el mismo Jonathan Whitley, que es exdirector técnico de Red Bull y actual equipo principal en Sauber, intervino en la Federación Internacional del Automóvil, dijo que los comisarios tienen mucha presión sobre la forma de correr de los pilotos y en las primeras vueltas sobre las situaciones que ocurren en la pista. Porque luego los directores de equipo se quejan con la Federación Internacional del Automóvil. Incluso los aficionados nos quejamos con la Federación Internacional del Automóvil por sus decisiones. Y entonces los comisarios ya no saben qué decisión tomar, porque podría ser siempre la equivocada. Por lo tanto, en mi opinión, necesitamos una forma de correr más natural, menos reglas, dejar a los pilotos libres para correr en la pista. Definitivamente también con coches diferentes, porque estos coches son demasiado voluminosos, demasiado grandes y no permiten realizar diferentes adelantamientos de diferentes maneras. Pero también debemos hablar de las últimas noticias, es decir, el Ferrari de Leclerc fue revisado en la frenada asimétrica, es decir, en la parte de los frenos traseros después de las verificaciones en España. Y el tema de la frenada asimétrica surgió después de la caída del rendimiento de Red Bull en 2024, que acusó especialmente a McLaren de utilizar este sistema para obtener una ventaja en la pista. Por eso también se realizaron controles en el monoplaza de Leclerc en Barcelona. En la Ferrari, que sin embargo no tuvo ningún problema con los frenos traseros, no hubo ninguna irregularidad y por lo tanto pasó los controles de la Federación Internacional del Automóvil. Me encantó el comentario de Russell sobre las redes sociales. Mencionó que lo que vemos en ellas no refleja la realidad. Él quiere mantener su vida privada para él mismo. Pero es normal que los fanáticos también quieran ver la vida de los pilotos. Y también hay patrocinadores interesados en todo el fenómeno, digamos, de las redes sociales. Además, los pilotos se convierten en embajadores de los patrocinadores y marcas, haciendo publicidad por su cuenta. Por eso es necesario encontrar un compromiso entre la vida privada y la vida social, pero lo que se ve en línea no es lo mismo que lo que sucede en la vida privada. Y a veces incluso los pilotos se lo recuerdan a la prensa. También agregó algo muy interesante que me hizo reflexionar. Que un piloto como Kimi Raikkonen, que siempre ha sido apreciado por su forma franca de intervenir, por ser también Iceman. Entonces un piloto muy frío, bueno, hasta hoy tal vez no sería apreciado de la misma manera que en el pasado. También está el fenómeno de Piastri, un piloto similar a Kimi en ciertos aspectos, incluyendo sus declaraciones, pero apreciado a su manera. Pero, según Russell, Kimi Raikkonen a los 18 años, si debutara hoy, años sin redes sociales y tan taciturno, no tendría el mismo clamor, no tendría la misma relevancia que tenía en el pasado. Nos hace comprender y reflexionar sobre cómo las redes sociales han impactado la vida de los pilotos. Última cosa, después de la intervención que sufrió Lance Stroll, ahora está en forma, está listo para correr en Canadá en su carrera de casa y por lo tanto correrá en Aston Martin. Por eso Drugovich permanece en espera y por lo tanto el piloto canadiense estará presente para el Gran Premio de Canadá. Dicho esto, chicos, estas son las noticias más importantes del día. Si les gustó el video, dejen like, suscríbanse y activen notificaciones para no perderse ningún video. Noticias sobre la Fórmula 1 y sobre Ferrari. Por favor, díganme su opinión en los comentarios sobre todos los temas que se han tratado y estoy curioso de saber su opinión sobre el tema de Leclerc. Aquí en Rastro es todo. Nos vemos en un próximo video.